Adelante, si gusta ya puede compartir pantalla y comenzar con su conferencia. Para recordarles que terminamos a las 10 de la noche en punto, hora México Centro. Y maestra, ¿le parece si a las 9 de la noche damos un pequeño break de 5 minutos para que vayan a tomar agua, se despejen un ratito, ¿no? A las 9 en punto. Claro que sí, va, Excelente, perfecto. Adelante, con maestra, todo bienvenida y muchas gusto. gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Pues bueno, por ahí, déjenme ya nada más quito esto. Por ahí estaba escuchando, Iván, lo que les estaba diciendo y de verdad algo que coincido mucho con él que tiene que ver justamente con la cuestión de la capacitación. Eh, Algo que desafortunadamente no vende, y digo no vende no por en el sentido estricto monetario, sino no vende en cuestión de interés, que justamente tiene que ver con la prevención. Desafortunadamente, en nuestro país, en el ámbito preventivo, traemos un retraso, un rezago, una deficiencia enorme en donde justamente como profesionistas en un área, quiero imaginar que ahí sí me encantaría de pronto leer sus participaciones en el área del chat, justamente para conocer, bueno, cuántos conectados, qué profesión tienen, son criminólogos, son abogados, son estudiantes, de qué forma se relacionan en el ámbito de la prevención, porque por supuesto que yo comprendo que cuando vieron de pronto el que iba a haber un curso gratuito de prevención del delito, dijeron, va, me interesa tomarlo, pero sí me gustaría saber, bueno, cómo es que surgen ustedes el interés, están estudiando esto, a qué se dedican actualmente, igual y no los voy a alcanzar a leer a todos, probablemente no voy a poder eh, leer todas y cada una de sus respuestas. Sin embargo, quiero imaginarme que la mayoría de ustedes, pues de alguna forma, están relacionados con este tema, el ámbito de la prevención del delito. Ando buscando el área del chat, Iván, échame la mano. Ah, ya lo encontré, ya lo vi. Estudiante de criminología, psicología. Por acá tenemos un criminalista, un estudiante de químico farmacobiólogo. Ok, criminalista, psicología, criminología. Ok, excelente. Y veo que la mayoría son estudiantes de criminología y política criminal. Ok, derecho, muy bien. Psicología forense y jurídico, excelente. A eso es a lo que me refería justamente. La gran mayoría de ustedes ejerce o están estudiando una carrera que se relaciona de forma directa o indirecta con el ámbito de la prevención del delito. Y prácticamente, bueno, ¿quién puede hacer prevención del delito? ¿No? En ocasiones, desafortunadamente, en nuestro país se ha limitado y pensado que únicamente un policía o una persona capacitada en el ámbito de seguridad pública, pues son los únicos que van a poder trabajar o aportar en el ámbito de la prevención del delito. Y eso no es así. Miren, en primera déjenme les comento que estoy conectada desde mi casa, que es su casa, pero bueno, es mía porque yo la pago. Estoy conectada desde mi casa. Quiero compartirles que además de dedicarme, ya tenemos años en esto de onda del ámbito de la prevención, tengo un hobby. Y mi hobby, más que hobby, que es una cuestión social, me dedico al rescate animal. Entonces, todos vivimos en franca armonía. Sin embargo, como por esta hora, por ser la hora que es, ya no estoy en la oficina, me encuentro en casa. Si escuchan por ahí de pronto un ladrido y escuchan otros 10 ladridos más, pues tomen en cuenta que aquí en la casa, además de su servidora y mi hija y 10 gatos, todos viviendo en absoluta armonía, ¿no? Entonces, desde una vez me disculpo si es que de pronto escuchan un ladrido de fondo, es por eso, ¿vale? Son mis rescatados que andan por ahí manifestándose. Eso me era muy importante comentarlo porque, bueno, de pronto si ladran, no se me vayan a espantar. Es por mis mascotitas rescatadas que tengo aquí en casa. Ahora bien, efectivamente, como les Iván, pues sí, soy criminóloga. Soy criminóloga joven, he de decírselos. Yo la primera carrera que estudié fue la carrera de psicología. Y bueno, no me voy a poner a platicarles de mi vida, pero sí les quiero abonar un poquito esta parte que les comentó Iván, justamente que tiene que ver con la parte de la preparación. La primera carrera que yo estudié fue psicología, por allá del 98 más o menos.
Sin embargo, para mí nunca fue suficiente, yo quería más, eso no me llenaba del todo. Cuando inicié con esta carrera, de hecho yo ya traía un camino por ahí recorrido desde preparatoria en ámbitos de prevención. Fui voluntaria durante muchísimos años de un centro de integración juvenil. Con ellos básicamente aprendí las bases de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la prevención, cómo diseñar programas preventivos, cómo intervenir, etcétera, ¿no? Entonces, honestamente, ese rubro, ese ámbito siempre me gustó. Entonces, empecé desde los 17 años, tengo trabajando en esto. Actualmente tengo 40, échenle pluma. Desde los 17 años empecé con esto. ¿Por qué les estoy platicando esta parte? Algo que siempre me gusta comentarles a mis alumnos y a las personas con las que trabajamos de pronto de esta forma es decirles que si ustedes tienen la oportunidad, y sobre todo ahorita que estoy viendo que la mayoría son estudiantes, yo les invito a que se conviertan en voluntarios de alguna institución, de alguna asociación civil. Les voy a platicar por qué. Es una oportunidad tremenda. De pronto veo que muchos estudiantes se saltan el servicio social, se saltan las prácticas profesionales y créanme que eso no les ayuda en nada. Es muy importante en México capacitarnos, pero es mucho más importante, además de capacitarnos, llevarlo a la práctica. Y una forma de llevarlo a la práctica es estarnos involucrando día a día, justamente allá afuera están las personas con las necesidades. Entonces, si tienen la oportunidad, dedíquenle 1 hora a la semana, 2 horas, 5 horas a la semana, justamente a un voluntariado. Ustedes elijan la institución. Además de que van a aprender, están aportándole a la sociedad, pero sobre todo también están relacionándose con personas que a lo largo de su trayectoria, eso les va a ayudar a que se les abran muchas puertas. Entonces, de verdad, no lo echen en saco roto. Busquen por ahí alguna institución donde ustedes se sientan cómodos y conviértanse en voluntarios, hagan su servicio social, pero donde tiene que ser, afuera con la gente, ¿va? Ese es el único consejo que yo les puedo dar, como para terminar de abonar un poco lo que les comentó Iván, porque créanme que al final del día eso es lo que termina dándole a uno formación, lo que haces en el campo, lo que haces en la práctica. Incluso yo les podría decir que todo lo que van a aprender en los salones no es ni el 10% de todo lo que ustedes pueden desarrollar allá afuera, todo el potencial que ustedes pueden adquirir en el ejercicio de la práctica. Cuando ustedes salgan de su carrera, al haber sido voluntarios, al haber estado trabajando, vayan creándose su portafolio de evidencias, fotografías, todo lo que ustedes vayan implementando, y eso de alguna forma cuando ustedes terminen su carrera, pues va a ser currículum. Entonces, una vez que ustedes salgan, van a salir con experiencia, van a salir justamente con un currículum engrosado en cuanto a práctica, y sobre todo si le están sumando esto que es la capacitación, pues corazones, ya tienen un combo con ustedes que tranquilamente les va a ayudar en el ejercicio de su profesión, y eso también les va a hacer que ustedes marquen la diferencia. Entonces, pues está nada más eso. Una disculpa si estamos saliendo del tema, pero me pareció importante abonarle un poco a esta parte que les dijo Iván. Y miren, el día de hoy yo les voy a compartir algo que tiene que ver con la prevención del delito. Evidentemente 2 horas es poco para toda la información que hay. Realmente hablar de prevención del delito es un mar de información, es un mar justamente de oportunidades de poder aplicar los conocimientos que nosotros tenemos o lo que vamos a ir adquiriendo en el ejercicio de nuestra vida como estudiantes. Sin embargo, es importante que nosotros comprendamos que desde la profesión que ustedes estén estudiando, que estén ejerciendo, todos podemos involucrarnos de lleno en lo que tiene que ver con prevención del delito. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Y bueno, miren, la prevención del delito, por supuesto, si nos vamos a definiciones y demás, que honestamente, para evitar que nos come el tiempo, porque como les comento, es poco tiempo para hablar de algo tan padre como lo es la prevención del delito, pero bueno, lo más importante es que si a ustedes realmente les inquieta esto, pues tienen una enorme oportunidad por ahí con el diplomado. Ahí les va. Hablar de prevención del delito, si ustedes ahorita googlean, se van a Google y buscan definición de prevención del delito, van a encontrar múltiples definiciones o desde diversos autores qué es la prevención del delito. Incluso van a encontrarse más definiciones desde el aspecto penal acerca de lo que es la prevención del delito. Bien, a mí la que me gusta mucho justamente es la que se deja parte de estas...
A mí lo que me encanta es esto, de hecho aquí les puse por ahí el librito y todo donde lo saqué. Hablar de prevención del delito justamente es todo aquello que como tal lo dice su nombre, no van a ser todas aquellas estrategias englobadas y que es una directriz en cuanto a la reducción del riesgo. ¿Reducción de qué riesgo? Pues bueno, como su nombre lo dice, ¿no? De que el delito se produzca, de que se tenga o se geste el delito en una sociedad. Y por supuesto que los efectos, pues los sufra una sociedad. ¿Quién integra la sociedad? Pues las personas, ¿no? Si ahorita yo les preguntara, ahorita ¿cuántas personas son casi 100 personas conectadas? ¿Cuántos de aquí han sido víctimas directas de algún delito? A ver, vamos haciendo un ejercicio. ¿Cuántos de aquí han sido víctimas directas? Han sido víctimas directas de algún delito. ¿Su servidor ha sido víctima directa de un delito? Ok. Iván, tú ya eres cliente, amigo. Por ahí ya he visto varias de tus historias, ya eres cliente, pero hace poco vi que tuviste una historia de éxito con aquellos capos que te querían quitar tu celular. Muy bien. Chéquense, hubo por aquí incluso alguien que sufrió un secuestro. Chéquense, si eres un cliente, chéquense las personas, la cantidad de personas que están diciendo que han sido víctimas de un delito. Ojo, chéquense cuántas personas somos. Esto es un pequeño ejemplo más. Dice Ivana, yo no, ok. Eliezer dice que fue víctima de asalto. Y bueno, todos de alguna forma, o la gran mayoría de los que están conectados, están diciendo, ¿sabes qué? A ver cuántas personas son. A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, no voy a alcanzar a contarlos, pero chéquense la cantidad que son. Ustedes que tienen más oportunidad, cuéntenlos, por ahí van, si tienes oportunidad, cuéntale a ver cuántos son, ¿no? Los que estamos conectados y cuántos han sido víctimas de delito. Ok. A esto, estas personas, acoso sexual cuenta, claro, es un delito. A estas personas que estamos conectadas, somos 100 personas, ¿no? Ok. De esas 100 personas, 21, nos dice Cristina, han sido víctimas de delito. Ahora bien, a estas personas que han sido víctimas del delito, yo les pregunto, ¿y sienten miedo? ¿Sienten miedo de poder ser nuevamente víctimas de delito? ¿Alguna vez he puesto a pensar, híjole, ¿puedo volver a ser víctima? Dice, sí, sí, claro, claro, sí, mucho. Yo diría, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Esto justamente, esto que estamos haciendo se le conoce como inseguridad objetiva. Esto quiere decir, ya fuimos víctimas de delito, ya nos pasó, y eso de alguna forma hace o que se comprenda que yo sienta miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo viví, ya lo sentí, ya lo sufrí. Entonces, mi inseguridad es objetiva, porque yo es real, mi miedo es real, no es imaginario, mi miedo es real, ¿va? Y probablemente presentamos una denuncia, probablemente hicimos todo el protocolo de denunciar y demás, y es una inseguridad objetiva. ¿Por qué? Porque ya está quedó en una carpeta de investigación, quedó en un reporte del 911 y ahí está, ya es un número, ya contó, ¿va? Y a eso se le conoce como inseguridad objetiva. Ahora bien, todos aquellos que no han sido víctimas de delito, yo les pregunto, ¿sienten miedo de que probablemente en algún punto de su vida pudieran ser víctimas de delito? Para todos aquellos que dicen que no o que no contestaron, o que nunca han sido víctimas de delito, yo les pregunto esto, pero sienten temor, probablemente sienten ese miedo de que quizá en algún punto puedan llegar a ser víctimas. Sí, dice Ivana, sí tengo temor, sí, sí, ok, perfecto. Esto que están escribiendo ahorita ustedes se les conoce como inseguridad subjetiva. Esto quiere decir, ustedes no han sido víctimas directas de delito. Quiere decir que nunca han sentido probablemente lo que otras personas que sí han sufrido en carne propia un delito, ustedes no. Pero aún así compartimos algo en común. Es el miedo. Y eso se le conoce como inseguridad subjetiva. Esto quiere decir que a pesar de que ustedes no han sido víctimas de delito, aún así sienten miedo, sienten temor,
sienten esa inquietud de que a lo mejor probablemente algún día los siguientes son ustedes. Y esto, bueno, iríamos a toda una situación que va justamente relacionada con el miedo como control social, con esta situación que tiene que ver justamente el movimiento de las masas que genera en cuanto al miedo los medios de comunicación, las redes sociales, y hablaríamos quizá también un poco incluso de la reingeniería social, donde justamente el miedo es uno de los factores, ¿no? Entonces, realmente hablar de prevención del delito es un tema bastante amplio, con temas actuales, novedosos, por ejemplo, que les comento en este momento, que tiene que ver con la reingeniería social, ¿no? Este temor, esta situación de sentirnos vulnerables, ¿por qué creen que es? Porque todos los días, cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero que hacemos al despertar, bueno, va a depender. Yo lo primero que hago al despertar no es agarrar el celular, pero hay muchos que sí, que lo primero que hacen al despertar es, incluso, lo último que tienes en tus manos es el celular y lo primero con lo que te levantas es con el celular. Así hay muchas personas. Y esas personas que hacen esto se duermen con las peores noticias del día y despiertan con las peores noticias del día, porque lo primero que haces es checas tu celular y lo primero que te aparecen de pronto son noticias. No importa que no sigas páginas de noticias, pero llegó un madrugador que vio las noticias y las empezó a compartir y desde que nos despertamos ya nos despertamos con esta sensación de vulnerabilidad. Esta sensación de, híjole, qué jodido está mi... Porque es lo que, no, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Es lo que de alguna forma lo que está pasando a nuestro alrededor es lo que nos está mostrando. Entonces, y en esta parte de la prevención del delito, el miedo juega un papel importantísimo. Importantísimo. Porque aquí entonces también pudiéramos hacer otro paréntesis y hablar lo que tiene que ver con la cifra negra del delito. Todos aquellos delitos que no se denuncian. Las últimas investigaciones han arrojado como resultados un incremento al 200% de la cifra negra del delito. Que ni siquiera, vamos, ni siquiera creo yo que sea un dato real, porque creo yo que ni siquiera alcanzaríamos a maximizar todos aquellos delitos que realmente no se denuncian. Porque hay gente que ni siquiera se atreve a decir, sí, sí fui víctima de delito, pero no denuncié. Entonces estamos hablando que todavía aparte de ese 200% de incremento en la cifra negra del delito, tenemos otro 100% más o quizá otro 200% más. Hablar de la cifra negra del delito es preocupante, muy preocupante, porque estaríamos hablando entonces que tenemos una situación que tiene que ver con corrupción, con impunidad, con el miedo. ¿Por qué las personas no denuncian hoy en día? Déjenme los comparto que mi hija está estudiando la carrera de Derecho, al igual que su servidora, pero ella va empezando y tiene que elegir un tema de investigación el cual le tiene que dar seguimiento durante toda la carrera, ¿no? Y elige justamente que tiene que ver con la cifra negra del delito. Es bastante interesante conocer los motivos por los cuales la gente no denuncia. Y la gente no denuncia justamente porque siente temor, porque piensa, híjole, es que, ¿y si el policía está coludido con la maña? Y si, híjole, y si me ven que voy, y si hablo al 911 desde mi celular y se dan cuenta que soy yo, y entonces empezamos a jugar con todo esto de pronto que la historia que me contó la comadre, que le dijo su primo de un amigo, es que en el WhatsApp, en las cadenas ahí dijeron que, a ver, espérate. Y de eso es de lo que se alimenta parte de los temores sociales, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la cifra negra del delito, como les comentaba, es otro tema, otro temazo, súper temazo, de verdad, que tendríamos nosotros como profesionistas obligados a echarnos un clavado. ¿Qué está pasando por el cual la gente no se atreve a denunciar? Porque por desconocimiento es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Entonces, son temas que son importantes voltear a ver y que están relacionados con la prevención del delito, porque justamente si de este 200% que no están denunciando, estas últimas estadísticas que nos dicen que tenemos un 200% de cifra negra del delito, personas que no están denunciando los delitos, vamos a ver por qué no se está denunciando, en qué podemos mejorar, cuáles son las áreas de oportunidad, cómo podemos acercar la justicia a estas personas, ¿no?
Dice por ahí Eliezer, no denuncian por temor a represalias, fuga de información. Lo vimos, lo hemos visto, ¿no? De pronto, no sé si desde estas situaciones donde nos sentimos vulnerables, vamos a traer el tan lamentable caso de Ingrid, ¿no? Donde esta cuestión de, llego, tomo la foto como primer respondiente o como primer chismoso y la paso a los medios, tenemos fuga de información. Ha habido otros casos en donde hay fugas de información mucho más graves, donde los nombres de las víctimas salen a relucir, ¿no? Entonces, son casos que suceden, por supuesto que suceden. Entonces, el miedo no es tan imaginario que digamos, ¿verdad? Porque ya hemos visto casos donde sí sucede, ¿no? Donde hay policías que venden información, que venden una fotografía, que claro que se da, pero eso no quiere decir que sea un todo. Entonces, son temas que van relacionados directamente con la prevención del delito, que es importante que nosotros tomemos en cuenta, sepamos que ahí están, que es importante la investigación, porque no es lo mismo que lo investigue un abogado o alguien con una formación en cuanto al área de derecho, en cuanto al área de la abogacía, a que un criminólogo lo investigue, o un criminalista, o un psicólogo. Incluso pudiéramos tener investigaciones de un abogado, de un psicólogo, de un criminólogo, de un criminalista, de alguien que esté estudiando política criminal, y cada uno va a tener un planteamiento de problema diferente, un objetivo diferente, hipótesis diferentes, desde el ejercicio de su profesión. Entonces estaría bastante interesante. Por supuesto que sí. Hace rato Iván les decía, es que ustedes pueden tomar un tema y transformarlo y convertirlo en algo que los identifique, ¿no? Entonces, esto es una parte que valdría la pena de verdad que se echaran un clavado, porque es algo sumamente profundo e interminable. Dice Carelli, yo estudié como tal la carrera de investigación criminal, súper bien. Dice Galaxy por ahí, dice, jamás va a ser igual porque cada quien lo va a ver de acuerdo a su profesión. Exactamente, y es ahí donde viene la parte enriquecedora. Imagínense la suma de esos trabajos. Alguien lo investigó desde el aspecto emocional, alguien lo investigó desde el aspecto legal, alguien desde la cuestión. Imagínense lo padre que sería, ¿no? Y eso es importante, que tomemos en cuenta que la investigación para eso sirve, ¿sale? Ahora bien, el sistema de seguridad nacional recae en el artículo 21 constitucional. Si ustedes echan un clavado a la Constitución, porque no me voy a poner ahorita a recitarles todo el artículo, pero anótenlo por ahí, y de curiosos váyanse al artículo 21 constitucional a ver qué dice, y una vez que lo lean, luego me mandan un mensajito, híjole Marisol, creo que no se sigue al pie de la letra lo que dice el artículo 21 constitucional, o se hace como cada quien lo comprende, ¿no? Y eso es lo interesante, que de pronto nos quejamos, híjole, es que no existe nada que lo regule. No, pero sí hay, sí, pero no se trabaja o no se hace como supondría que se tiene. Exacto. Dice, el punto está en trabajar en forma conjunta, en encerrarnos en nuestras visiones particulares, totalmente. Fíjense bien, en esta parte del artículo 21 constitucional se los voy a resumir así tal cual en estos dos párrafitos, ¿no? Yo al inicio les decía que hablar de prevención del delito en ocasiones limita a las personas o a otros profesionales que no están relacionados con el ámbito de la seguridad pública. De hecho, alguna vez, en alguna ocasión, una persona que se dedica al ámbito de la seguridad pública llegó a cuestionarme de que, bueno, tú no tienes formación en esta área, ¿por qué hablas de prevención del delito, no? Me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿qué le hace pensar que únicamente los que están en el ámbito del área de la seguridad pública pueden hacer prevención del delito? Y eso es una cuestión, es un paradigma que tenemos que romper, que se rompe, en donde realmente hablar de prevención del delito ya dejó de ser lo que era antes, ¿no? Algo que únicamente le competía al ámbito de la seguridad pública y ya. Desde hace muchos años ya no es esto, ¿no? Dice, le quedó seguridad pública prácticamente todo. La seguridad pública, obviamente, no tendría o no se limita solamente al ámbito de la prevención. Estamos hablando que el ámbito de seguridad pública pues incluye persecución, investigación de todos los delitos que se cometen, ¿no? Y miren, aquí tenemos una situación que abro otro paréntesis que tiene que ver justamente con los policías, ¿no?
Por ahí dice Marta Isabel que no puedo escucharme muy bien, no sé si ella sea la única o si alguien más esté presentando esto. De pronto, híjole, ya me la rayaron, ¿qué me la rayan? No se crean. No sé, Marta Isabel, no sé si los demás les esté pasando, de pronto aquí me aparece una leyenda como que el internet. Todo bien con tu micrófono, con tu audio. Yo puedo escuchar muy bien. Perfecto, gracias, Iván. Es en México, Eliezer, es en México. Estoy hablando de la Constitución de México, ¿sale? Fíjense bien, aquí es donde abro otro paréntesis ahorita hablando de seguridad pública, justamente que tiene que ver con la parte de las policías. Si tú le preguntas a la gente, de pronto, si tú le preguntas a las personas, la persona piensa que ese policía municipal, ese policía con el que tienen el primer contacto, que es el que están viendo todos los días, que su función es únicamente preventiva, ojo, que es únicamente preventiva y sobre todo también, bueno, sí atiende los casos, pero su función es netamente preventiva. Tú le preguntas a la gente y la gente piensa que ese policía de a pie, ese policía con el que tienen o son más próximos a tener contacto, justamente son quienes también tienen que resolverles, tienen que investigar y tienen que hacer toda la chamba, ¿no? Y tenemos este desconocimiento, porque ni siquiera socialmente tenemos una cultura de saber que una cosa es el policía municipal, otra cosa son los policías investigadores, ¿sí me explico? Entonces, a esta es a la parte que me refiero, que tenemos áreas de oportunidad en donde justamente vale la pena adentrarnos y empezarnos a involucrar. El ámbito de las policías es otra área totalmente y que a lo mejor pudiera llegar a apasionarles, ¿no? Dice Ana Cruz, dice, hay muchas personas de otras carreras que incluso están mejor preparadas que los mismos servidores públicos. Sí, caray, totalmente. Ana. Y es ahí donde justamente, pues a nosotros, que son las áreas de nuestra competencia, pues nosotros seríamos quienes tenemos que estarles comiendo el mandado, ¿no? Nosotros tendríamos que estarnos apoderando de todas estas situaciones, de todos estos lugares. Entonces, hablar, por ejemplo, de la policía en México y poder identificar, bueno, cuáles son los tipos de policías que tengo en México, cuál es la facultad de las policías en mi país, a quién le compete cada cosa. Desde ahí, ¿no? Desde ahí ya tendríamos una visión totalmente diferente, ¿no? ¿Sí? Dice por ahí Galaxy, dice, lamentablemente en México no existe la cultura de leer, en verdad, si nos propusiéramos todos leer al menos la Constitución, sería otro México. Bueno, lamentablemente somos una situación así, pero bueno, vamos a enfocarnos mejor en lo que sí podemos hacer. De pronto no podemos obligar a las personas a que lean, no las podemos obligar, ni podemos obligar a las personas a que no cometan delitos, ni podemos obligar a las personas a que volteen a ver la sociedad como nosotros podemos verla quizá, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es a través de nuestro trabajo, a través justamente de nuestras intervenciones sociales, de lo que nosotros hagamos, podamos contagiarlos, podamos justamente lograr que ellos también se apasionen o mínimo decir, oye, como que esto está interesante, deberíamos investigar más sobre esto. ¿Sale? Porque efectivamente no podemos obligar a las personas a que lean, no podemos obligar a las personas a que se echen un clavado a la Constitución, a que se echen un clavado al mínimo al, se me fue el avión, que se echen un clavado mínimo de pronto al Código Penal de su estado, ¿no? O al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es información básica, ¿no? O que se inventen un libro de asertividad, de resolución de conflictos. Pues no lo van a hacer. Pero quienes sí tenemos la responsabilidad de que nuestro trabajo logre inyectar eso, somos nosotros. Somos nosotros. Si nosotros somos los primeros que nos apasionamos en esto, y cualquier cosa, por pequeña que sea, ojo, y por pequeña que sea me refiero a que en ocasiones hay gente que minimiza su trabajo. Híjole, no, es que pues nada más trabajé como con 5 personas y creo que ni me escucharon. Pues esas 5 personas trabaja con una pasión como si fueran 100. Y si de esas 5 personas lograste que 2 mínimo sembraran la inquietud y, híjole, sí me voy a involucrar y voy a hacer esto, pues ya estamos haciendo cosas grandes, ¿no? Entonces,
Dice Alex, no los podemos obligar, yo lo entiendo, dice, pero vienen más generaciones atrás de nosotros y podemos cambiar ese problema y siempre vamos a pensar negativamente en lo que no van a hacer, nunca lo harán, debemos de poner nuestro granito de arena. Claro, y esa es la parte que me refiero justamente. No tenemos que voltear a ver aquello que no se hace, volteemos mejor a ver lo que se está haciendo, lo que se puede mejorar y todo lo demás que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, en esto, hablando de estos temas, regresando a esta parte, ya hablamos cifra negra del delito, ya hablamos de la parte de las policías, ya van dos variables que van relacionadas con el ámbito de la prevención del delito, ¿sale? Vayan tomando nota. Bien, si ya estamos aquí leyendo que la seguridad pública, por supuesto, nada más se limita a la prevención, sino que incluye también la persecución e investigación de los delitos, ¿sale? Esto quiere decir que la prevención del delito, la procuración, la administración y la ejecución de sanciones, pues ahí están implícitas en el artículo 21, como se los estaba comentando. Es nada más puro conocimiento general, pura cultura general, dijeran por ahí, para que ustedes sepan, pues, en dónde viene esto, ¿no? Y bien, el sistema judicial en nuestro país, y esto sí es importante que ustedes lo conozcan, que lo sepan, el sistema judicial de nuestro país, hablando pues de México, podemos dividirlo en 4 etapas. La más importante, en la que tendríamos que estar inyectando prácticamente todo un presupuesto, es el área de prevención del delito o el ámbito de la prevención del delito, la procuración de justicia, administración de justicia y sistema de justicia de sanciones, que tiene que ver justamente con la prevención y la readaptación social. Aquí hago otro paréntesis y ya hablamos de cifra negra, ya hablamos de policías, ahora hablemos de reinserción social. Viene la palabra readaptación, porque acuérdense que de pronto estamos teniendo modificaciones y variaciones en la terminología, pero bueno, podemos hablar de readaptar, de reinsertar, lo que sea, como ustedes lo entiendan, pero hablemos de reinserción, como se conoce ahorita en la actualidad. El ámbito de la prevención del delito relacionada a la reinserción social también es una de las áreas más descuidadas, más descuidadas. La semana pasada tuve una reunión con el recién nombrado director de los centros de justicia aquí en Puerto Vallarta, del Centro de Readaptación Social, y hablábamos justamente de esta parte de la reinserción, ¿no? Hablábamos de la reinserción y él me decía, en Puerto Vallarta estamos teniendo un 100% de éxito con la reinserción social. Y yo me quedé con cara de, ¿en serio? ¿No? Y me decía, sí, y se estaba refiriendo, no me estaba hablando de toda la estadística en cuanto a todos los delitos, ¿no? Sino en particularidad. Entonces yo le decía, qué padre sería que tuvieras ese 100%, pero en toda la población, no únicamente por delitos menores o por otra situación, sino en toda la población. Sería padrísimo porque hablar de una reinserción relacionada a la parte de la prevención del delito, acuérdense que en los niveles de prevención, la cuestión de la readaptación social, reinserción social, perdón, estamos hablando que es una prevención terciaria, ¿no? Y la ONU nos marca un 4º nivel. Ya sabemos que tenemos prevención primaria, ¿no? Prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿va? Prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero la ONU nos marca un 4º nivel, que justamente es evitar las recaídas. Y en este 4º nivel, que es de evitar las recaídas, pues entra esta parte de la reinserción social. Como sociedad, nosotros de pronto llegamos a favorecer, y como sociedad no me refiero nada más a personas, me refiero por supuesto también a las políticas públicas y al Estado. De pronto como sociedad participamos de forma tanto directa como indirecta en que una persona pueda recaer nuevamente, que alguien pueda delinquir nuevamente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, de entrada cuando salen con antecedentes penales. En muchos trabajos les piden cartas de no antecedentes penales y ya desde ahí pelan, ¿no? Cuando se supone que ya saldaron su deuda con la sociedad, ya cumplieron una sentencia, pues órale, ¿no? Pero es todo un trámite engorroso, es todo un juicio y por supuesto que no todos tienen el conocimiento y no tienen el dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es importante. Si nosotros como profesionistas en un área que tiene que ver justamente en esto que hemos estado hablando, en lo que nos estamos desarrollando, si volteamos a ver el tema de la reinserción social como parte de la prevención del delito, donde justamente estemos abonándole, uno,
que se visibilice la importancia de la eliminación de las cartas de antecedentes no penales. 2, que se visibilice la importancia de esta cuestión que tiene que ver con el etiquetamiento, el estigma. ¿Qué es lo que sucede cuando la misma colonia, el mismo entorno ya sabe que fulanito sutanito pues estuvo en la cárcel, ¿no? De pronto todo el entorno se encarga de alimentar las recaídas, ¿no? ¿Alguna vez han conocido a alguien que está en un proceso o en un tratamiento por adicciones? ¿No? Si alguna vez han estado cerca de una persona que se ha sometido a un tratamiento voluntario para dejar algún tipo de droga, se van a dar cuenta ustedes que el entorno primario, el primer núcleo y el segundo núcleo, el entorno secundario, juegan un papel importantísimo, ¿no? Y que justamente en este sentido, lo que suceda alrededor del sujeto va a abonarle para mantenerse sobrio o de alguna forma, desafortunadamente terminan abonándole o pareciera ser que buscan volver a enfermar al síntoma, ¿no? Podríamos hablar de todo con los sistemas, que tiene que ver con la homeostasis, con el equilibrio y demás. Sin embargo, bueno, es otro tema, ¿no? Sin embargo, lo que voy con esto es que el que nosotros volteemos a ver temas de reinserción social, donde pudiéramos nosotros desde investigación, desde involucrarnos, trabajar activamente, ser voluntarios, trabajar en el estar de voluntarios en alguna dependencia que nos apoye con esto, en la cuestión del etiquetamiento, en la cuestión justamente de la falta de oportunidades, en la situación justamente en donde, bueno, una persona que sale pareciera ser que quiere hacer borrón y cuenta nueva, pero no se les ayuda. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos participar? ¿No? ¿Quién le va a dar seguimiento a esto? ¿Quién va a dar realmente seguimiento al tratamiento post-penitenciario? No se hace. Cuando ahí se marca y se dice que tiene que existir el tratamiento post-penitenciario y no se hace, no se sigue, ¿no? Entonces, es otra área de oportunidad. Ya llevamos 3, ¿va? Ya hablamos de prevención del delito, es una, en ese ya estamos, ese es en general, pero ya tenemos 3 áreas de oportunidad. Cifra negra del delito, reinserción social y las policías, ¿vale? Ya vamos 3, que ven anotaciones. Dice, me gusta, dice, Galaxy, en México existe mucho el etiquetamiento y en verdad como sociedad somos muy crueles e incluso existen las familias, por supuesto. Dice Bruce, dice, no se da, hay programas en los centros de rehabilitación que algunos prefieren aprender lo malo a aprender un oficio. También eso es muy interesante, vamos viendo de qué forma podemos participar para estar saneando los centros penitenciarios. Dice Bruce, no se da, no hay programa. Dice en México, dice, lamentablemente para generar cambios se necesita querer hacerlo y la mayoría de las personas no quiere cambiar. Dice, lamentablemente es bastante común que suceda este tipo de etiquetas en el país y de hecho es muy difícil para ellos. Se supone que debe existir, pero el centro penitenciario, que es donde menos invierte México. Así es. Entonces, tenemos áreas de oportunidad, claro. Pudiéramos revolcarnos en nuestra propia miseria y decir, sí, es que no se invierte, es que no se hace, es que no hay, pero no lo vean de esa forma. Hay que verlo justamente como un área de oportunidad. Dame un segundito, estoy dando clase, te marco después. Ya, perdón, estaban marcando por acá. Entonces, son áreas de oportunidad en las que nosotros tenemos que participar activamente, pero no hay que regodearnos en nuestra propia miseria, porque yo sé que es horrible, de verdad, es horrible de pronto saber que no hay lana, que no hay dinero para invertir en esto, que no hay personal suficiente, que hay muchísimas carencias, claro. Y aquí quiero ser bien honesta con ustedes. Yo tengo 20 años dedicándome al ámbito de la prevención. ¿Quieren vivir estresados, ansiosos, frustrados? Dedíquense a la prevención, claro. Pero si quieren tener una de las áreas con mayor satisfacción, dedíquense a la prevención. Y parece algo paradójico que lo que les estoy diciendo, pero es real. Es una montaña rusa de emociones. Y se los pongo así, se los pongo en un ejemplo clave. Los albañiles, por ejemplo, hablando de oficios, a ellos, junto con el maestro de obra y junto con el arquitecto, con un plano, se ponen a trabajar de cero, ¿cierto? Desde los cimientos. Ellos llegan a un campo virgen, a un terreno virgen, les entregan un pedazo de tierra, ellos llegan con un plano
Y tiempo más, tiempo menos, ellos te levantan un hotel, te levantan un edificio, te levantan una casita, te levantan un edificio con 40 pisos, qué sé yo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero ¿qué creen? Ellos ven terminado su trabajo. Ellos ven terminado su trabajo. Tenemos los dientes más chuecos y más reventados que el pozole, va, pero vete con el dentista y el dentista va a haber terminado su trabajo. Así te tardas un año con brackets o 2 años o 3 años o qué sé yo, pero el dentista va a terminado su trabajo, ¿no? Y podemos hablar de muchos ejemplos. A lo que nosotros nos dedicamos, nunca vamos a haber terminado nuestro trabajo. Jamás, jamás. Vamos a alimentarlo de pequeñas satisfacciones, a las cuales tenemos que abrazar y amarlas como si hubiéramos erradicado el delito en México, porque es lo que nos nutre. Y aquí les hablo de otra cosa. Como profesionistas en estas áreas, y es algo que nadie nos dice en la escuela, temas que no se trabajan en la escuela, que deberían de ser de currícula de cajones, emprendimiento, que tiene que ver justamente con la parte de la salud emocional. El que nos digan, oye, cuida tu salud emocional cuando estés trabajando allá afuera, protégete, ten un psicólogo de cabecera o una psicóloga de cabecera con el cual puedas tener contención cuando tengas situaciones que no puedas manejar, cuando la ansiedad te gane, cuando el estrés te gane. Cuida tu salud mental. Eso no lo dicen y es importante hacerlo. Cuando no cuidamos y cuando no estamos protegiendo nuestra salud mental, es muy fácil que nos desmoronemos y más en estas áreas. Como les digo, realmente no vamos a haber terminado nuestro trabajo. Tenemos que abrazarnos a los pequeños logros, así por pequeñitos que sean. A veces me dicen, a veces minimizan mi trabajo y me ha pasado, ay, no manches, no, ¿cómo te puedes sentir contenta con eso? Ni siquiera tienes certeza si este muchacho, si este niño con el que estás trabajando hoy y lograste un resultado, va a seguir así o, y, a ver, espérame, en el momento lo es. Y no podemos minimizar nuestros logros, ¿va? Entonces, si se van a dedicar a esto, uno, la pasión es una de las cosas que más tiene que perdurar. Dos, la protección a su salud mental. Va a haber días en que se van a cansar, se van a frustrar, claro. Hay veces que yo me he dormido llorando de frustración, pero también es cierto que son más los días en los que me siento satisfecha de mis logros, en los que me siento satisfecha de lo que se va logrando poco a poco. Así sea una persona, así sean dos, así sean cinco, no importa. ¿Sale? Eso es algo que ustedes lo tienen que tener muy claro, porque también me ha tocado ver jóvenes que se desesperan a la primera de cambios y dices que esto no funciona, el delito siempre va a existir. Claro, el delito siempre va a existir. Por eso les digo yo que la prevención no vende, porque no podemos nosotros ver terminado o edificado nuestro proyecto personal. No podemos ver terminado o concluido lo que los otros sí pueden llegar a ver. Nosotros no. Pero bueno, es parte de la profesión, ¿sale? Dice por ahí, dice María Guadalupe, dice, quiero dedicarme a la prevención como criminóloga, me gustaría ayudar en un centro penitenciario, quiero hacerlo y podría hacerlo. Podemos comenzar por dividir a las personas, empezar desde cero y poder ayudarlos con una buena reinserción. Si en verdad queremos algo diferente, por ahí debemos empezar. Y te felicito y ojalá esa energía y ese entusiasmo que lo en ese comentario lo podamos ver traducido en hechos. Yo sé que sí, ¿va? Te deseo el mejor de los éxitos. Bien, ¿cuáles son los antecedentes sociales de la prevención? Y hablo de antecedentes sociales no porque me voy a poner a darles toda una cátedra de línea del tiempo, de las escuelas y demás, que eso sería lo ideal, pero bueno, como les comento, esto es una probadita de todo lo que pueden llegar a aprender también en el diplomado. Bien, actualmente tenemos una situación grave que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Ahí tenemos otras dos áreas de oportunidad y justamente este desequilibrio que existe entre el gobierno, las leyes y la realidad. Les pongo el ejemplo de cómo es esto. Es como nosotros en lo personal. Pensamos una cosa, decimos una cosa y actuamos otra cosa. ¿A poco no nos ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado. Por ejemplo, ¿no? Cuando queremos cortar a alguien, y ahora sí, o cuando queremos hablar con alguien de un tema. Ahora sí, ahorita que lo vea, le voy a decir esto y esto y esto y esto. Y si me contesta, yo le voy a contestar esto, esto y esto y esto, ¿no? Y no voy a llorar.
me voy a mantener firme. Y de pronto llega la persona y se te olvida todo el speech y ya no sabes qué le vas a decir y dijiste que no, o sea, lo que pensaste no lo dijiste y aparte actuaste otra cosa. Dijiste que no ibas a llorar y empezaste a llorar y todo se sale de control, ¿no? Es así, lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Así estamos en la actualidad. Tenemos un desequilibrio tremendo entre nuestro gobierno, nuestras leyes y nuestra realidad. De pronto a veces pareciera que nuestras autoridades viven en un país totalmente diferente. Digo, y no estoy hablando específicamente de un gobierno, estoy hablando de autoridades en general. Vámonos desde lo simple, municipios, ¿no? Delegaciones, estados, y hablemos a nivel federal. De pronto pareciera que viven en otro lugar totalmente diferente a donde nosotros vivimos, ¿no? Porque tenemos justamente una situación, un desequilibrio entre lo que el gobierno ve o lo que quiere ver, entre lo que tenemos plasmado en diferentes leyes, en diferentes normas, y entre lo que realmente está sucediendo allá afuera, ¿no? Entonces, esta situación de pronto nos puede generar un conflicto, ¿va? Porque de pronto nuestras autoridades pueden tener una percepción totalmente errónea o distinta a lo que está sucediendo realmente aquí afuera en la calle, ¿no? Se los pongo en ejemplos más pequeñitos. Mi trabajo fuerte es en las colonias y en las escuelas. Ahí es donde Marisol Madero desarrolla su trabajo. Las escuelas en primer término y las colonias en segundo término a través de la prevención comunitaria. Por ejemplo, cuando hablo de escuelas, y se los puedo poner de ejemplo porque es así como que un excelente ejemplo en cuanto a una mini sociedad, ¿no? Imagínense, tenemos un director, imagínense que es un presidente o un alcalde o lo que ustedes quieran, ¿no? Tenemos a las personas que integran una comunidad educativa, ¿no? Tenemos maestros, imagínense que el gobierno es el director, las leyes son los maestros y los alumnos es otra situación, ¿no? Entonces, de pronto tenemos una triangulación de información compleja porque los directivos ven una cosa, porque desde la comodidad de su oficina, porque no están de las 6 horas al día, no están ni una sola dentro de un aula, ¿no? Entonces los docentes tienen otra realidad totalmente distinta, porque son los que conviven día a día, hora tras hora con los alumnos, y aún así, la visión del docente no se compara con la visión del alumno, porque el alumno es el que lo vive, es el que lo sufre, es el que lo siente. Hablemos de una situación en particular, violencia escolar, por ejemplo. Y es una sola cosa. Imagínense que estamos hablando de un solo delito que se da dentro de una escuela. La violencia escolar todavía no es delito, pero imaginemos que es un delito. Y es uno solo, violencia escolar. El que lo vive, el que vive las repercusiones de esta violencia, pues son los alumnos, ya sea como víctimas o victimarios. El docente puede tener una visión de lo que está sucediendo, pero no tiene ni siquiera una visión completa. Y al no tener una visión completa y al tener una mala triangulación de la información entre directivos, docentes y alumnos, tenemos una sensación de impunidad. Porque los papás así se sienten, porque no ven resueltas las problemáticas de sus hijos dentro de las aulas. Y sienten que de pronto queda impune un niño o una niña porque no lo sancionaron como tendrían que haberlo sancionado, o hablemos de corrupción, es que es sobrino o es hija de la maestra que trabaja ahí, por eso no le hacen nada. Entonces, esta situación, y con ejemplos muy claros que se los estoy poniendo, ahora imagínenselo de forma maximizada. Ahora imagínense en sociedad, ahora imagínense en la sociedad, ¿no? Pues por supuesto que tenemos situaciones en donde vemos latente este desequilibrio de lo que les estoy hablando. Y cuando estamos hablando de este desequilibrio, pues por supuesto que tenemos una problemática muy compleja, muy compleja, porque ¿cómo le podemos hacer para que nosotros podamos hacer prevención y logremos un equilibrio? ¿Realmente podemos? ¿Realmente podríamos? Igual, y con esta pregunta los dejo. Por ahí me dijo Iván que a las 9 hiciéramos un receso de 5 minutitos. Párense, estírense, tomen agua
piensen esa respuesta, estírense y ahorita regresamos con ello. ¿Les parece? Claro que sí, Marisol. Entonces, muchísimas gracias. Y a las 9:05 reanudamos aquí la charla, ¿sale? Me han estado preguntando ahorita muchos, si pueden adquirir constancia de este curso. Mándenme, les voy a poner aquí en el chat mi número para que me envíen WhatsApp y ya les digo las indicaciones. Y pues bueno, este también es, como dijo Marisol, es una pequeña probadita de lo que se va a ver en el diplomado en prevención del delito que estamos próximos a iniciar. Entonces, nos vemos 9:05. Está bien. Es que ya tu tía me preguntaba que qué pasó con lo de títulos. ¿Mm? ¿Ya andan por acá? Soy muy puntual, ¿eh? Ya son 5 minutos. Muy bien, maestra. Adelante. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en esta pregunta que les lancé al aire, ¿no?
justamente de si realmente podríamos tener éxito, ¿no? Sí, claro, Cristina, como debe ser, la puntualidad ante todo. Su tiempo es valioso, al igual que el mío, así que vamos a darle. Bueno, les dejaba con esta pregunta, ¿no? Si realmente nosotros podríamos impactar en lograr un equilibrio, probablemente podríamos pensar, híjole, sí, pero ¿cómo? O no, porque no tenemos esto y esto, ¿no? Yo les decía hace un ratito que, que nosotros desafortunadamente nunca vamos a ver concluido y terminado el trabajo. Podemos hablar de pequeñas metas, pequeños proyectos, pequeños objetivos, y por pequeños no es por minimizarlos, sino porque me refiero justamente si lo queremos ver macro, pues ahí sí yo creo que no nos va a alcanzar la vida. Pero yo creo que la vida sí nos va a alcanzar para ver materializados los objetivos que nos planteamos justamente en el ámbito de la prevención. Yo a mis alumnos o a las personas que toman curso y tomamos conmigo siempre los reto a que logren algo pequeño en su localidad. Vamos, ya ni digamos en su localidad, en su manzana donde viven. Y les pongo un ejemplo. Todas las manzanas, algunas pequeñas, algunas más grandes. Si logras impactar, fíjate bien, si logras impactar y obtener un resultado positivo en una meta que te planteas en tu manzana, por ejemplo, la basura. Usualmente siempre una manzana, y hablo nada más de una manzana, vamos a tu casa, Siempre hay broncas porque el vecino saca la basura a la hora que no se tiene que sacar, porque de pronto están desfasados sus tiempos. Y a mí me llama mucho la atención que la gente únicamente se queja. O va y cuando va y se queja es porque ya está enojada, porque está enojado, y ahí tenemos otras áreas de oportunidad que tienen que ver justamente con la asertividad, con la resolución asertiva del conflicto, ¿no? Entonces, siempre les pongo ese reto. Si tú logras, vete por tu manzana. Usualmente, y sobre todo cuando todavía estamos viviendo en el lugar donde crecimos, es bien complejo porque seguimos siendo la hija de fulanita, la hija de fulanito, el hijo de sutano. O, mira, ¿qué vas a venir a decir si yo te vi crecer, no? Y porque alguna vez nos han visto que llegamos alcoholizados a nuestras casas o que hicimos alguna situación. Entonces, de pronto, lograr la credibilidad del entorno primario donde vivimos es complicado. Y digo, no todos la tienen así, muchos otros sí, algunos otros tienen facilito, vas a decir, o la tengo peor porque ni siquiera vivo ahí, ¿no? Entonces, si logras impactar, échate una marcha exploratoria, una mini marcha exploratoria, ¿no? En tu manzana. La marcha exploratoria es uno de los métodos que se utilizan en el ámbito de la prevención del delito, ¿vale? En el modelo CEPTED, sobre todo. Entonces, también toda esa información viene del diplomado, o esa información que ustedes pueden buscar también por su lado, ¿no? Entonces, bueno, la marcha exploratoria es uno de los ejercicios que se realizan en el ámbito de la prevención. Échense una marcha por su manzana, dense una vuelta, observen, tanto de día y de noche. A ver, de día, ¿qué situaciones hay? Híjole, se está sacando la basura a horas que no se tiene que sacar, ¿no? Tenemos problema de graffiti, la poda de los árboles, porque no permite que la iluminación de las casas se note en la manzana y se ve muy oscuro. Se fundió una de las lámparas de la esquina y eso hace que esté menos iluminado. Perfecto, hazte una listita, ¿no? Después de que hagas una listita de todo esto, bueno, ¿qué sigue, no? Tienes que plantearte objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Dices tú, mi primer objetivo va a ser el lograr ya sea una de dos, o implementar alguna estrategia para que todos los vecinos saquemos la basura a la misma hora y la pongamos en un mismo espacio, o primero consultar qué es lo que motiva a un vecino a que no saque su basura a ciertas horas, a las horas que tiene que sacarlas. Probablemente te encuentres con situaciones como, híjole, es que, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y pues no tengo quien me saque la basura a la 1 de la tarde o a las 12 del día.
o a lo mejor te toca que la saques a las 7 de la tarde, pero pues yo llego a mi casa hasta las 9. Entonces, si no la saco ahorita cuando me vaya, pues me voy a quedar con la basura aquí, ¿no? Y son situaciones reales por las que la gente de pronto nos saca la basura a deshoras, ¿no? Entonces vamos conociendo cuáles son los motivos, vamos pensando qué estrategia podemos implementar. Igual lo mismo, ¿qué otro problema? La poda de árboles, ok, ¿qué necesitas? A lo mejor si hablo a parques y jardines de mi localidad o al área correspondiente en mi municipio para que vengan y los poden, o pues me organizo un fin de semana el embellecimiento de la manzana o como le quieras poner y organízate a los vecinos para que entre todos a lo mejor pides de donación una cubeta de pintura, porque también los preventores nos tenemos que convertir en gestores. Eso es otra área de oportunidad, la gestión social, ¿sale? Y entonces, pues órale, embellecemos nuestra manzana entre todos, mientras unos pintan, nosotros podamos. A lo mejor ya le hablamos al alumbrado público, pero híjole, pues no vienen por más que nos quejamos. Hay que cooperarnos y compramos el foco de la lamparota. ¿De cuánto nos puede tocar? ¿De 30 pesos? Órale, ¿no? Si ustedes logran eso, fíjense bien, van a sentir una satisfacción enorme, enorme. Uno, el primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio, se van a dar cuenta que no es tan sencillo, porque cada cabeza es un mundo, o porque la gente te va a decir que sí, y a la hora de la hora te dejan abajo, ¿no? Entonces, y poco a poco tú vas a ir identificando a ver qué me faltó, por qué la gente no está jalando, por qué me están diciendo que no, por qué no están participando. ¿De dónde viene esta apatía? O a lo mejor resulta que los contagias con tu energía y órale, se apuntan, ¿no? Entonces, es un ejercicio práctico que está al alcance de su mano, porque ni siquiera les estoy diciendo váyanse a Tombuctú a aplicar un programa de prevención, no. Y lo crean o no lo crean, esto que les estoy diciendo que hagan es prevención. Es prevención. Entonces, si logran hacer este pequeño ejercicio, van a ir pudiendo plantearse metas más ambiciosas. De pronto todos queremos, y sobre todo cuando somos estudiantes o estamos recién egresados, queremos rescatar a todo el mundo y convertirnos en mesías. No, empieza por tu colonia, empieza por tu manzana, sigue con tu colonia, sigue con la delegación donde vives, sigue con el municipio donde vives, brinca a otros municipios, brinca a tu estado y puedes seguir pensando en grande. ¿Sale? Entonces, la prevención realmente, imagínense, aquí estamos conectados más de 100 personas, algunos de México, algunos otros tantos no. Pero imagínense que cada quien en su espacio, en su entorno, aplicara esto. Por eso la prevención funciona mejor de esta forma. Que es preferible que haya 100 personas aplicando prevención en sus espacios que pensar en 50 que están queriendo aplicar una prevención forzosamente desde un ámbito federal, estatal y no funcione. Vámonos desde abajo. Entonces, y ustedes se van a dar cuenta que los resultados, uno, son más satisfactorios. Dos, el estar hombro a hombro con las personas les va a dar una satisfacción tremenda. Y si logran eso, cuando lleguen a su casa, cuando estén caminando por sus calles, se les va a hinchar el pecho de orgullo, porque ya no van a ser el hijo de fulanita o el hijo de sutanita, van a ser fulano de tal, ¿no? Y poco a poco van a ir logrando que la gente a su alrededor sepa que un criminólogo no es aquel que ve muertos, que un criminalista no es un levantamuertos, que un psicólogo no lee las mentes. Y realmente empezamos a darnos a conocer de una forma distinta y pasamos de la queja a la acción. ¿Sí me estoy explicando? Y es justamente lo padre, que en el ámbito de la prevención, justamente es, vamos a prevenir, claro, pero para prevenir hay que atender, que hay que atender las necesidades. ¿Qué necesidades? Las que están a nuestro alrededor. No, Marisol, es que yo quiero hacer prevención del delito. Sí, estás haciendo prevención del delito, aunque no lo creas. Prevención del delito es que no vas a salir detrás de las personas a estarlos cuidando las manos para que no cometan delitos. No vas a andar persiguiendo ladrones en la calle ni delincuentes en la calle. Eso es hacer prevención social del delito. Desde el entorno primario, desde el primer núcleo, ¿no? Dice por ahí Jessica, exacto, a veces queremos empezar por lo grande, sin embargo el problema tiene que ser atendido desde la
raíz, por supuesto. Dice Jesús, esa evolución de que tuve más en mi comunidad por el resto de los jóvenes, ya que estaban bien involucrados en pandillas. Fíjate, Jesús, te voy a decir algo, pero espero que no lo tomes personal y que no te ofendas. Pero esto que tú me estás escribiendo, lo leo y lo escucho todos los días, en mensajes, en la página, en mi página, con las personas con las que trabajo, con las personas con las que me relaciono. Te voy a decir por qué, Jesús. Porque estamos programados y porque es más fácil ver el problema. Porque nos enfocamos siempre en lo que va mal. ¿Es complicado? Claro que es complicado. Si fuera fácil, cualquiera lo pudiera hacer. Yo lo entiendo. Y sé que eso de pronto nos puede desplazar. Sí, se vale. Y con esto no les estoy diciendo que yo no me quejo. Claro que me quejo. Y me desmoralizo también. Pero por un momento, porque es necesario para podernos desahogar. Pero enseguida esa misma queja es la que hace que me truene el cuello, me sacuda y órale, un reto más. Y transformen aquello con lo que se van topando que es complicado, transfórmenlo en oportunidades, transfórmenlo en retos. Transfórmenlo en retos, ¿no? Transfórmenlo en retos. Esto es muy, muy importante. Si nosotros no transformamos en reto y en acciones dificultades que se nos van presentando, créanme, en el camino muchos se quedan y prefieren quedarse sentados. No lo hagan. Y no les dé pena. ¿Sabes cuántos programas y cuántos proyectos eché a perder y no dieron resultado antes de que uno me diera resultado? Como 40. Y soy bien honesta contigo. Como 40 proyectos antes de que uno me funcionara y tuviera justamente esto. De eso algo que me dicen mucho desde la criminología educativa, que es también donde laboro. Oye, Marisol, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Sí, porque la gente únicamente ve ahorita el resultado. Ahorita la gente está viendo el resultado de que Marisol ya logró crear 3 departamentos de criminología en la ciudad de Puerto Vallarta, donde tiene 3 oficinas en 3 escuelas diferentes en donde está trabajando, donde está haciendo proyectos de brigadas por la paz, para la paz con los chavos y todo eso. Y sí, toda la gente quiere los resultados. Pero cuando yo les digo, es que este es el resultado de que estuve trabajando 2 años sin cobrar un solo centavo con las escuelas. De que estuve trabajando 2 años tocando puertas en donde todos me cerraban la puerta en la cara y me decían, no nos interesan los criminólogos en las escuelas, no tenemos delincuentes. Y tuve que trabajarle. No se desanimen en la primera de cambios, de verdad. Esto es de persistencia, ¿sale? ¿Los puedes medir? Por supuesto que sí, Angélica, los resultados se miden, existen instrumentos de medición. De hecho, algo que yo siempre les recomiendo es que utilicen instrumentos de medición. Ustedes pueden, si no encuentran algún instrumento de medición acorde a lo que quieren hacer, ustedes lo pueden realizar. Un instrumento de medición puede ser desde una encuesta, ¿no? Puede ser desde justamente antes de empezar, pregúntale a la gente qué sabe del tema o pregúntale a la gente por qué no se involucra, por qué esto, por qué lo otro. Y cuando termines, vuelve a aplicarles el mismo instrumento para que tú cheques si es que hubo un cambio. Los instrumentos de medición son importantísimos porque justamente nos van a dar un parámetro de si estamos teniendo resultados o no. Y eso es importante. Y todos esos resultados los tienes que meter en un portafolio de evidencias. Por ejemplo, yo cuento con toda esa información, por eso tranquilamente yo les puedo decir, tengo 40 proyectos que fracasaron y le tengo una etiqueta roja que dice fracaso a las carpetas. Y no porque lo sienta como un fracaso, sino porque esos fracasos alimentaron mis éxitos futuros o los que estoy teniendo, ¿no? Se supone que debes hacer un antes y un después para ver si hubo un cambio, pero ¿cuáles serían los mejores para medirlo? Es que dependiendo, no te puedo decir ahorita el nombre de un solo instrumento. Por ejemplo, mira, les hablé de un método, marcha exploratoria. En la marcha exploratoria existe un formato que ustedes si lo buscan en internet lo van a encontrar, en donde ustedes pueden haber iluminación y vas ahí tachando, ¿no? Si hay iluminación, no hay iluminación, graffiti, si hay, no hay, visibilidad, hay o no hay, esto y esto, ¿no? Y tú vas palomeando o vas escribiendo anotaciones de tu marcha exploratoria.
Una vez que tú trabajas con esa zona y trabajas con esa gente, de pronto vuelves a hacer exactamente lo mismo. Para eso, por ejemplo, se recomienda que esa marcha la hagan varias personas de la colonia y que cada uno esté tomando notas de lo que está viendo. Una vez que trabajas en esa zona, vuelves a realizar la misma marcha y vuelves a utilizar el mismo instrumento, y es ahí donde tú ya tienes un parámetro de medición. Si de pronto tú ves los resultados y dices, chingo, la gente evaluó exactamente igual, a ver por qué fue. Vamos a ver por qué fue, ¿no? Y ahí está, o sea, entonces dependiendo de lo que quieras trabajar es el instrumento que utilizas. Yo, por ejemplo, en las escuelas utilizo diferentes instrumentos de medición que son acordes a las necesidades escolares, ¿no? Utilizo un cuestionario que se llama AD, que es un cuestionario para detectar conductas antisociales. Utilizo uno que se llama POSIT, que me mide 7 factores de riesgo en los niños, niñas y adolescentes. Utilizo uno que se llama VAS 1, 2 y 3, que es para trabajar con niños, niñas y adolescentes, papás y maestros, pero son los que son acordes a donde yo aplico la prevención. Cuando hago prevención comunitaria, aplico los de la marcha exploratoria, aplico un instrumento de medición que yo realicé, y aplico otro por ahí que ahorita se me barrió su nombre, y justamente son los que utilizo. Entonces, los instrumentos de medición, pues por supuesto que son importantes, pero va a depender muchísimo de en dónde lo estés haciendo y qué tipo de prevención quieras aplicar, ¿vale? Entonces, regresamos a esta parte. La prevención tiene, o hablar de prevención del delito, nos estamos enfocando en la parte de prevenir, atender y disminuir, por supuesto. Hablar de prevención es yo les decía hace rato, es como un mar, es inmenso. Parte de lo más importante, pues tenemos que atender todas aquellas necesidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues va a depender de la experiencia, de la pericia, sobre todo de aquel que lo realice, porque lo que buscamos hacer es disminuir, ¿no? Disminuir todo aquello que está sucediendo, ¿va? Ahora bien, el delito como impacto social. El impacto social que está generando el delito en la actualidad cada vez está siendo más complejo, porque justamente a través del impacto que genera el delito, lo que estamos teniendo de pronto como resultado es que tengamos índices elevados en cifra negra, que tenemos la inseguridad subjetiva ahí latente, este temor que siente la gente aún sin ser víctima de delito. Pero es que, híjole, ¿no? Se los pongo en un ejemplo fresco, crudo. Las fotografías que estuvieron circulando de Ingrid, por ejemplo. Esta una de los últimos, y digo de los últimos porque no fue el último, pero uno de los últimos feminicidios que más impactó en el ámbito mediático, justamente por las fotografías que se filtraron y que malamente muchísimos colegas y medios de comunicación y otros más se dieron a la tarea de estar difundiendo. Entonces, el impacto que generó esas fotografías, fue tremendo. O sea, el impacto social que esto genera deja huellas. ¿Cómo se los explico, no? Esta parte de la insensibilización social, en que vamos intentando, vamos de alguna forma desensibilizándonos, y cuando nos desensibilizamos, normalizamos y nos va haciendo y se va volviendo más complejo el hecho de que lo podamos ver. Entonces, este impacto social que me genera va mucho más allá de lo que siquiera nos podemos imaginar. Les pongo un ejemplo. Cuando yo era niña, no sé si hay aquí conectado alguien más de 40 en México, que vive en México. Cuando yo era niña existía una revista que era del norte, que se llamaba Alarma. Esa revista Alarma era una revista periodística de la nota roja, pero que manejaba imágenes crudas totalmente, ¿no? O sea, un muerto y ahí la foto del muerto, ¿no? Un ahorcado y ahí la foto del ahorcado. Un descuartizado y ahí la foto del descuartizado, ¿no? Y manejaba imágenes a color y todo el rollo. Entonces, esa revista era de las más comerciales en aquella época. Les estoy hablando de los años 80, en los 85, en el 90 todavía. Y cuando yo era niña, yo recuerdo que nos escondían esa revista. No podíamos verla. Y dentro de la parte
justamente la curiosidad del niño, de la niña, era así como que, ¿por qué no me dejan verla, no? Y terminabas viéndola porque te fijabas dónde la escondían y el morbo así como que, chin, ¿no? Y la ves así, ¿no? O sea, ¿para qué la vi? Entonces, y eso pasaba, o sea, los adultos tenían cuidado de que no estuviéramos expuestos a tanta violencia gráfica. Y cuando de pequeño o de pequeña de pronto hacías la travesura de verla, te quedabas arrepentida porque te quedaban esas imágenes de por vida en la cabeza. Hoy en día basta un clic para que tus hijos, mi hija, tus sobrinos, mis alumnos o cualquier niño, niña o adolescente esté expuesto a este tipo de violencia gráfica, a estas fotografías, a estos videos en donde podemos ver linchamientos y matanzas y muertes en vivo o grabados, el fácil acceso, como bien dice Ana Cruz. No basta un clic, ¿no? Para estar expuesto a esto. Entonces, el impacto que genera el delito, el impacto social que genera, sobre todo dependiendo del tipo de delito del que estemos hablando, pues por supuesto que va a generar un algo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, justamente esto lo que yo me refiero es, ¿y nosotros qué vamos a hacer para disminuir este impacto social? Porque este impacto social también es el que nutre el que yo me sienta insegura, el que yo me sienta con miedo, el que yo sienta que probablemente yo voy a ser la siguiente. Yo cuando vi la foto de Ingrid, que de hecho la vi por error porque abro mi WhatsApp y alguien, yo no sé de pronto, ¿no? Así como que se imaginan de seguro Marisol va a querer ver esta foto cuando abra su celular, ¿no? Cuando yo abro, así como que dije, ¿es en serio? ¿No? Entonces, yo no hice match con la foto hasta en la noche de ese día, ¿no? Cuando vi por ahí una publicación que decía, cuando vi que de pronto empezaron a compartir imágenes de Ingrid y todo esto acá más chido, de ella sonriendo y demás, y vi una nota que decía, ¿no? Que apoyáramos, que porque qué horror debe de ser para la familia que el último recuerdo o lo último que tú veas de tu hija sea una fotografía así, ¿no? De tu hija muerta, de su cuerpo mancillado y demás, ¿no? Entonces, me pareció padrísimo y fue cuando yo conecté e hice match con esto, hice match con mi emoción, porque todo el día estuve contenida y cuando dije, qué horror pensar que probablemente esa foto, probablemente la víctima no se llamara Ingrid, que se llamara Frida, que fuera mi hija. Qué horror pensar que una foto de mi hija muerta de esa forma estuviera circulando y siendo revisada en clases y siendo compartida en grupos de WhatsApp con pseudo profesionistas o pseudo estudiantes, así como que, no, sí, aquí podemos ver. No. Y fue cuando hice match con el dolor justamente y dije, wow, ¿no? Entonces, y es un impacto, es parte del impacto, es parte del impacto. Entonces, como profesionistas, ¿cómo nos vamos a involucrar o cómo nos vamos a comprometer incluso con nuestros propios actos? Con nuestros propios actos. Justamente esto lo que nos dicen por aquí, Huawei, que no creo que te llames así, pero bueno. Por supuesto que lo hemos normalizado porque lo vemos prácticamente todos los días cómo circula. Y ahí es donde justamente les hablo de la desensibilización, de la normalización de esta violencia. Durante 6 meses trabajé en una investigación a la cual denominé Cuando la violencia nos alcanza, que por primera vez la voy a presentar el día acá en Meta, y hablar de cuando la violencia nos alcanza, justamente cuando nos sentimos vulnerables. Ok, muy bien, espera, no te digo Huawei, ya te digo Flor. Y justamente habla de esto, ¿no? De que nos alcanza, pero sobre todo cuando nos cae el 20 y nos sentimos o nos observamos, ya sea como agresores o como víctimas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo socialmente hablando, de pronto podemos sentir más cosas que por otras. ¿Por qué la gente suele tener más empatía con aquellos que están, con aquellos que sufren ciertos tipos de delito que con otros, ¿no? De pronto
la gente se apasiona más y se enoja más cuando ven que alguien a un animal que cuando alguien está matando o está linchando a un presunto delincuente. Y digo presunto porque ni siquiera fue juzgado por eso. Sí, que lo maten. No, yo doy la gasolina. Espérate, es una persona. ¿Por qué la gente puede sentir más empatía por un animal que por un ser humano? Es que es un delincuente, ¿no? Entonces quiere decir que los delincuentes no merecen respeto, no merecen que los tratemos como seres humanos. Yo creo que sí, y desde ahí viene justamente la parte que nos humaniza como científicos, como profesionistas en un área. Cuando yo veo un criminólogo que me dice, sí, que los maten, yo digo, creo que te falta un poco más amar tu carrera, amar tu ciencia, para que puedas probablemente comprender desde tu profesión por qué deberíamos pensar diferente, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos normas, sabemos que tenemos leyes, sabemos que las normas de alguna forma de pronto hacen leyes, que las normas van a regular el comportamiento del ser humano en sociedad y que las leyes de alguna manera son por parte del Estado y que el Estado se tiene que encargar de regularlas. Sabemos, aquí podemos hablar y hacer un paréntesis un poco justamente para hablar de la parte del derecho penal, que tiene que ver con lo que es delito desde el aspecto penal, que busca sancionar la parte del derecho penal, cómo la criminología se involucra de alguna forma con esta situación. Entonces, sigue habiendo que yo no entiendo por qué pelear. Yo honestamente, por el tipo de formación que tengo, al ser criminóloga y estar estudiando derecho, sí me he encontrado con cosas que dices tú, ay, jole, no manches, ¿no? Qué complicado, porque el derecho es un poco cuadrado, porque claro, pues todo tiene que estar o sea, la ley ahí está y es clara, ¿no? Pero también me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado bastante a humanizarme y a comprender también esta parte de la conducta humana, pero también desde la parte de la regulación de la conducta desde la parte penal, ¿no? Entonces he logrado crear como que algo bastante interesante para mí Marisol Madero, y creo yo que por eso es importante estar en constante formación. Y a mí siempre me preguntan, bueno, ¿por qué estás estudiando Derecho si tú dices que no quieres ejercer? Porque es la realidad, yo no quiero ejercer el derecho. Yo únicamente no me quería aventar una maestría ni un diplomado, no, yo quería la carrera porque quería comprender el derecho desde la parte del derecho romano, ¿no? Así tal cual. Porque si ustedes se van a la historia y a las escuelas de la criminología, pues se van a dar cuenta que surge del derecho. Entonces, desde ahí me llama la atención. Entonces, bueno, para lograr combinar estas áreas, no para yo convertirme en abogada y decir, voy a ser penalista. No, sino porque quería un complemento para la criminología. Entonces, y eso te abre un panorama totalmente diferente, ¿no? Desde la parte del ámbito del derecho, de la parte del derecho penal, y aquí incluso yo le aplicaría otra área que sería la victimología. Tuve el gusto de apoyar a la Universidad de Guadalajara y a USAID en la elaboración de un diplomado en victimología para aplicarse en la Universidad de Guadalajara. Y la victimología también es una de las áreas sumamente interesantes y que tienen que ver y que están relacionados con el ámbito de la prevención del delito, en el ámbito de la prevención del delito. Entonces, también es otra área de oportunidad la victimología. Hay pocos criminólogos que se dedican a la parte de la victimología. Algo que me parece sumamente interesante es que como profesionistas nos empecemos a diversificar. Yo veo criminólogos capacitándose en criminología. Chido, está bien. Pero a mí me encantaría ver criminólogos capacitarse en salud mental, en psicología. Me encantaría ver criminólogos capacitándose en el ámbito del derecho. Me encantaría ver criminólogos capacitándose en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de la victimología, en el ámbito de la mediación del conflicto, porque son competencias que debemos de tener, sí o sí. Son competencias que debemos de tener, son competencias que no vamos a adquirir dentro de un aula, que las debemos de buscar por sí solos para que nuestra formación esté completa. Y sobre la marcha se van a ir presentando más cosas.
El área de la victimología, hablando específicamente desde el ámbito criminológico, es un área que no está explorada, que no está explotada, que no está actualizada. En el ámbito de la victimología, desde el aspecto criminológico, seguimos aplicando definiciones como las de Mendelssohn, por ejemplo, que son totalmente obsoletas. Entonces, también es otra área de oportunidad para ustedes. Es otra área de oportunidad para ustedes que pueden tomar en cuenta, que deberían tomarla en cuenta, y que es sumamente interesante. Los criminalistas, por ejemplo. Yo me he encontrado con tantas situaciones. Es que es criminalista. ¿Cómo un criminalista va a hacer prevención? Claro, por supuesto. Los criminalistas serían excelentes preventólogos, siempre lo he dicho y lo sostengo, aunque me critiquen por ello. El criminalista siempre le ha tocado trabajar con el desenlace del delito, con lo último, con el hecho, con lo que ya sucedió. Por lo tanto, como son expertos en esto, por supuesto que desde su área de experiencia, desde la experiencia que adquieren en esta área, ¿cómo la puedes transformar en prevención? ¿Cómo la puedes transformar en prevención del delito? ¿Se puede? Por supuesto que sí. Dice la maestra Isabel, dice, yo voy a estudiar psicología, estudié derecho, criminalista y criminóloga, ahora psicología para comprender esta parte. Y créanme, mientras yo más sé, más ignoro y más quiero aprender. Algo que les digo siempre a mis alumnos es, ojalá y toda la vida te quedes con dudas. Yo siempre les deseo cuando termino un curso, por ejemplo, al final van a escuchar que yo les diga preguntas, dudas, y muchos van a decir no. Y yo, pues ojalá y se vayan con miles de dudas a dormir. Porque el día que el ser humano deje de dudar, va a dejar de aprender. Y el día que dejemos de aprender, nos vamos a morir. Nos morimos simplemente. Y nos morimos en vida. Entonces, ojalá y ustedes nunca dejen de aprender. Ya me la volvieron a rayar. Ya se arrepintieron. ¿Sale? El delito es un fenómeno social. ¿Esto qué quiere decir? El delito va cambiando. El delito cambia. ¿Conforme a qué cambia? Según va evolucionando. ¿Según qué? Según la sociedad, según la cultura, según la economía, según la tecnología. Perdón, ahí se me fue una O. Tecnología, es tecnología. Educación, religión, política. Va a depender mucho de esto. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos delitos nuevos o todavía siquiera se han contemplado como delitos, pero que han estado surgiendo? Acuérdense que el delito es un fenómeno cambiante. La tecnología, cómo está impactando la tecnología en la aparición de nuevas modalidades de conducta antisocial. Ojo, cuando tenemos conductas, acuérdense que la conducta antisocial no siempre está regulada por un código penal y no siempre está sancionada, pero eso no quiere decir que no sea una conducta antisocial. Y ahí nosotros somos los expertos, ¿no? Pues sí, podemos tener un vacío legal porque no hay algo que me diga, no, sí, mira, es que esto que está sucediendo es un delito. Pues no, pero sí es una conducta antisocial. Todo lo que está surgiendo a través de las tecnologías, a través de las TICs, sexting, grooming, ciberbullying, la trata de personas virtual, por ejemplo, que es lo más novedoso, entre comillas, de los nuevos delitos que están surgiendo. Imagínate que toman fotos de tu Instagram, de tu Facebook, y de pronto las suben a páginas donde se supone que son de escort, de chicas con las que puedes tener un encuentro sexual, ¿no? Y están lucrando con tu cuerpo sin tú siquiera saberlo. Y es trata de personas virtual, ¿no? Cuando la persona deposita y dice, sí, mira, yo quiero a esta chica, bueno, deposítame 1,000 varos, y ya yo te la voy a llevar a tal motel y ya ahí en el motel me das lo demás, ¿no? Pues anda sorpresa cuando se dan cuenta que una vez que hacen el pago los bloquean y demás, caray, me estafaron, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente? Esa gente no va a ir a denunciar. Ya, fíjese que estaba comprando una niña de 16 años en internet, para acostarme con ella una noche, para violarla. Pero pues fíjese que no me la llevaron. Llegué al lugar y pues no me la llevaron nunca. Claro que esa gente no va a denunciar, por supuesto que no. Y como no tenemos una cifra, una estadística que nos diga, mira, es que 100 personas han sido estafados, 100 buenos ciudadanos fueron estafados porque intentaron comprar una noche de pasión con una mujer en que ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo vendida, ¿no?
Y ahí está, trata de personas virtual. Y estamos hablando que el delito es un fenómeno social que va cambiando a través de las tecnologías de la información, ¿no? Y podemos ir nosotros dándonos cuenta que existen cada vez más y más situaciones que no son un delito como tal porque no están en un código penal, pero están sucediendo. Esto que se está dando de pronto en estados como Guerrero, Oaxaca, en donde personas llegan y le cortan el pelo a las mujeres. Si imagínate que tranquilamente estás en la escuela o vas por la calle así con tu pelo agarrado, haciendo una coleta, qué sé yo, y de pronto llega alguien y ¡pah!, te lo corta. ¿Qué denuncia vas a presentar? Oiga, señor Ministerio Público, fíjese que vengo a decirle que me robaron mi cabello. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Y no es algo que tengamos tipificado en un código penal que diga a la persona que se apodere sin consentimiento del cabello de una persona, ¿se le va a sancionar? Pues no, pero se está dando. Fíjate, ya tenemos aquí una persona que le pasó y tenemos a Marta Isabel, ¿no? O sea, y está pasando. Y no tenemos, y regresamos a esta parte que el delito es un fenómeno social que va cambiando, que va evolucionando, que va a depender de la cultura, bla, 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 bla. Entonces, es ahí donde tenemos que voltear a ver qué se está haciendo, cómo vamos a regular esta conducta, cómo la vamos a regular, cómo la vamos a modificar, cómo la vamos a visibilizar. Bueno, pues ese es el reto. Y es ahí donde nosotros entramos. Oye, ¿qué es la investigación? ¿Cuáles son las nuevas modalidades o cuáles son las nuevas conductas antisociales que se están presentando, que ni siquiera están tipificadas en un código penal, pero están generando un daño social? Pues porque imagínate, ¿no? Y es un mercado negro, ¿por qué? Porque el cabello, sobre todo virgen, pues cuesta una la nota. Y es una nueva de las modalidades del crimen organizado. ¿Para qué? Pues para estar generando negocios. Porque aunque no lo crean, pónganse a investigar en Google para que vean el negociazo que hay detrás del cabello virgen. Y con cabello virgen me refiero a aquel cabello que nunca ha sido tratado ni sometido a situaciones químicas. Entonces imagínate, aquella persona que te va a robar el cabello tiene que convertirse en experto para poder identificar quién tiene una buena cabellera para podérsela robar. En una escuela de Guerrero sometieron a toda una escuela, hincaron a las maestras y a las alumnas y ¡bas!, les cortaron el cabello, ¿no? Dice Marta, dice, y me pasó, dice, una trenza virgen de 30 centímetros vale más de 3,000 pesos. Pues fíjate. Ahora imagínate, en un día, 30, 40 trenzas o melenas, pues imagínate el dinero, ¿no? Entonces, dice Cristina, dice, hace poco compramos unas extensiones de cabello natural y nos salió casi en 4,000. Pues los costos varían. Entonces, pues nada más imagínense, ¿no? Como de pronto podemos encontrar que hasta en las cosas menos pensadas se puede lucrar, ¿no? Y bien, es importante que hagamos porque algo que siempre preguntan, y bueno, ¿y delito y crimen no es lo mismo? Pues pareciera que son iguales, pero no. Y con esto no quiero minimizar de pronto porque el delito no es igual de impactante, claro que sí, pero un delito es aquello que sí va a generar un daño, sí va a generar una situación social, pero no de mayor impacto como un crimen, por ejemplo, ¿no? Un crimen, por ejemplo, es un delito con extrema gravedad o en extrema gravedad. No es lo mismo aquel que atropelló a una persona porque iba a exceso de velocidad y pues, híjole, ya no se pudo frenar y mató a alguien, que una persona que planea, que tiene una voluntad consciente, que quiere hacer un daño y que sabe que va a lastimar. Esa es la diferencia. El caso de Ingrid, por ejemplo. Extrema violencia, una voluntad consciente, es ofensivo contra las personas, no solo contra la víctima, sino contra la sociedad misma. Es un delito en extrema gravedad, por supuesto, y el daño que se genera es permanente. Esos serían como que las características básicas de un crimen, para que ustedes aprendan a identificar la diferencia entre una cosa y otra. Hace rato yo les mencionaba el control social. En el ámbito del control social nos hace falta involucrarnos más como profesionistas,
criminólogos en el ámbito estudiando la parte del control social. Hace rato yo les decía, el miedo es uno de los mejores métodos por excelencia de control social. ¿Quieres mantener a las masas tranquilas? ¿Quieres mantener a las masas tranquilas? Genera miedo. Produce miedo. Que teman. Que teman a todo lo que pueda llegar a su alrededor. Entonces, el control social, pues por supuesto que son áreas y temas que vale la pena voltear a ver, involucrarse, aprender para que nosotros podamos identificar. Y el control social formal, pues bueno, sabemos que eso es lo que ejerce el Estado. Y el control social informal, pues bueno, ya sabemos los básicos, ¿no? Educación, religión, medios de comunicación, bla, bla. El delito y el de este control social. Que no a todos, como que no a todos les gusta ver acerca de esto ni hablar acerca de esto, pero soy yo. Y aquí podría traer de ejemplo lo que les decía social. La reingeniería social tiene fases. Por ejemplo, está la fase emotiva, que lo que busca sobre todo es manipular los sentimientos de las masas. ¿Qué sentimientos busca manipular? Busca la simpatía y la ira, ¿no? Y luego está la fase de normalización, que digo, no me voy a meter a explicárselos de lleno, pero vale la pena que ustedes se pongan a investigar un poquito acerca de eso. La fase de la institucionalización. Entonces, es necesario que conozcamos todo esto, cómo se están moviendo las masas actualmente, a través de qué forma, con qué objetivo, para que nosotros podamos entender entonces qué es lo que sucede socialmente hablando, qué nos compete a nosotros, qué no nos compete a nosotros, qué podemos hacer, cómo podemos impactar, cómo podemos prevenir el delito, cómo podemos para disminuir o mínimo impactar de tal forma que los índices delictivos no se estén elevando en mi localidad. Yo les decía hace rato, en ocasiones buscamos hacer prevención del delito de una forma inadecuada. El hecho de estar trabajando en nuestra colonia, en nuestra integración, en nuestra localidad, algo importante, y que eso quiero que siempre van a existir factores de riesgo para que el delito se dé, siempre va a existir el factor de riesgo para que alguien decida delinquir, siempre va a existir los factores de riesgo para que tengamos estas tres cositas en un mismo eje, el delito, la delincuencia y el delincuente. Conste que aquí no estoy incluyendo a la víctima, ¿eh? Los factores de riesgo siempre van a existir a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí delinquen y las otras no? ¿Cómo va implícito o dónde cabe la resiliencia personal para pensar en personas que vivieron exactamente las mismas condiciones, pero una sí delinque y la otra no? ¿Cuáles son aquellos factores sociales que van a alimentar o van a ir preparando ese camino para que alguien decida delinquir? El truco está siempre, si yo les estoy diciendo los factores de riesgo siempre van a estar ahí, siempre. El chiste está en que nosotros logremos que la balanza se desequilibre. Y si hay 20 factores de riesgo, pues hay que inventarnos 40 factores protectores. Ese es el meollo del asunto. En cualquier cosa, así apliques criminología o así que apliques prevención en escuela, prevención comunitaria, prevención donde sea, los factores protectores. Sí, podemos tener personas que están con factores de riesgo. Un factor de riesgo no es determinante para que una persona decida delinquir. 2 factores de riesgo, pues no necesariamente van a ser determinantes para que una persona decida delinquir. Pero a lo mejor 3 o 4 sí, dependiendo de la vulnerabilidad y dependiendo de la capacidad, ya sea de la
escasa, poca o nula resiliencia que tenga una persona. Entonces, vamos a incrementar los factores protectores a nivel individuo, a nivel familia y a nivel sociedad. De esta forma logramos una de dos, o que la balanza se equilibre o logramos un desequilibrio en la balanza para que los factores protectores ganen. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto, trabajar con factores protectores, en incrementar factores protectores y sobre todo y lo más importante, identificar qué tipo de prevención quiero aplicar. La prevención para que funcione, primer dato, para que la prevención funcione, primero tenemos que identificar qué es aquello que queremos prevenir y qué es aquello que al otro le interesa prevenir, porque a lo mejor yo en mi colonia puedo detectar ciertas situaciones que yo digo, es importante prevenir esto. Pero la gente en tu colonia a lo mejor ve como prioridad otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para prevenir desde lo que la gente necesita? ¿Qué necesita la gente ahorita? ¿Qué necesita la gente en tu colonia ahorita? ¿Qué tipo de miedo sienten? ¿En qué hay que trabajar? Bueno, es que yo tenía una percepción, pero la percepción de la gente en mi localidad es otra. Es su percepción, esa percepción que tienen del delito y del crimen y de lo que necesitan o de los factores a los que están expuestos es diferente. Bueno, entonces vamos a trabajar conforme a la necesidad que tiene la gente, no a la que tengo yo. Porque si trabajamos con la necesidad que yo tengo, la gente no me va a seguir, porque no es la necesidad que ellos tienen. Entonces, primero, hay que identificar qué necesitan las personas, qué quieren. Una vez que ya lo identificamos, ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos para poder trabajar? ¿Cuáles son los factores de riesgo implícitos en la zona? Bueno, estábamos hablando hace rato de una manzana, pues resulta que tengo un espacio que se utiliza para que las personas consuman bebidas embriagantes o para que se reúnan por allá a fumar mota o qué sé yo, ¿no? Pues vamos le dando vida al lugar, vamos limpiando, vamos generando actividades para poder ir desplazando y apoderarnos de esos espacios, de esos entornos. Hay muchísimas formas de trabajar. Lo más importante de todo esto es, debemos de saber qué es lo que quiere la gente, debemos escuchar las necesidades de la gente, debemos de saber que sus necesidades pueden ser muy diferentes a las que yo creo o a las que yo veo. Ser empáticos, ser conscientes. No podemos prevenir aquello que no conocemos. No podemos hacer prevención de aquello que no sabemos que el otro necesita. Seamos realistas también. A veces queremos aplicar prevención donde lo que necesitan es otra cosa. No podemos hacer prevención cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene necesidades, cuando la gente está preocupada porque tiene que pagar la renta. Hay prioridades de vida. Una de las particularidades que yo me he topado en las colonias en las que hemos trabajado, que son colonias que viven en condiciones paupérrimas, es que mientras más propaganda política yo me encuentro en una colonia, ya sé que me va a dar más trabajo trabajar con ellos. Porque están esperando que llegue y les dé. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me traes? ¿No? Porque tienen necesidades y quieren ver sus necesidades resueltas de forma inmediata. Entonces, el truco está en saber qué necesitas, convertirnos en gestores. Tenemos que trabajar a través de la gestión social. Vamos resolviendo necesidades primarias, necesidades inmediatas. No puedes trabajar con las personas que tienen hambre. ¿Han intentado ustedes aprender cuando tienen hambre? Está bien complicado porque estás pensando en todo menos estás pensando en tu hambre, en tu dolor de cabeza, en tu dolor de estómago, antes que poner la atención a ese maestro que está hablando. Como ahorita, a lo mejor ustedes están sin cenar y ya están pensando en eso y hay personas que de verdad no funcionan y no han comido. Entonces, y regresamos a la parte humana. Hay que convertirnos en gestores sociales. ¿Qué necesita esa zona? Yo, de verdad, hay muchas cosas que yo no comparto en redes sociales por respeto a las personas con las que trabajo. Cuando llego a subir imágenes, siempre tapo la cara de las personas porque hay trabajo que se comparte en el momento, con la gente
que está. Y esto que no es para presumirse en redes sociales. El 80% de mi trabajo yo no lo comparto en redes sociales. Lo comparto afuera en campo con quien lo tengo que compartir. Y una de las satisfacciones más grandes que he tenido es lograr activar la economía de una colonia aquí en Puerto Vallarta, donde condiciones de vida eran estables, donde su economía pues dependían de los trabajos y demás. A través de la gestión logramos que fueran hasta sus colonias a impartirles ciertos cursos, en donde a través del emprendimiento les apoyamos para que empezaran un negocio a varias familias, en donde a través de un proyecto que se llama Bazar de Intercambio, Bazar y Trabajo de Intercambio, estos bazares de intercambio que hacemos en donde la gente le da segunda vida a los objetos que tienen, son bazares de trueque, ahí no se maneja el dinero, lo que se maneja son los productos. A lo mejor yo tengo 1 kilo de blanquillos, tengo aquí huevos y a lo mejor tú tienes jitomates. Échale, ¿no? Te doy el kilo de huevos y tú dame el kilo de jitomates. Oye, mira, aquí tengo un par de zapatos y yo veo que tienes una silla que yo necesito, ¿me la das? Y son trueques, son bazares por trueque. ¿Sabes qué? Yo soy criminóloga, yo te puedo apoyar con esto, tú eres albañil y yo necesito a lo mejor un trabajo de albañilería. ¿Hacemos intercambio? Va. Y hemos logrado activar esa zona. Y es uno de los trabajos a los que más amor le tengo porque son pequeños logros que ahí están. No hemos terminado al 100, tienen muchas necesidades, aún siguen los niños caminando y jugando en las aguas negras porque no tienen drenaje, aún siguen sin estar sin alumbrado público, pero vamos por partes. Entonces, hay muchas cosas por hacer, muchachos. Muchísimas. Manos faltan. Y en el ámbito de la prevención más. Muchísimo más, muchísimo más. Pasemos de la queja a la acción. Aún siendo estudiantes, ustedes tienen muchísimo por aportar. Muchísimo, de verdad. Nunca minimicen el alcance que ustedes van a tener. Hay muchas áreas en las que ustedes desde ahorita se pueden empezar a involucrar. Y pueden ir empezando a crear su identidad con un tema particular. Tengo como meta 2025 lograr combinar la profesión con mi hobby personal, que es justamente el rescate animal. Y de aquí al 2005 yo tengo una meta planteada de poder tener un refugio de rescate justamente para los adultos. De no solamente rescate, sino también de lograr la concientización en la ciudadanía de la importancia de la esterilización, de no al maltrato animal, de no a la violencia animal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son áreas también de oportunidad en donde nosotros nos tenemos que involucrar. No manches, no vas a meter los años. Ya les platicaré que al 2025, que es donde tengo mi proyecto, ¿no? Claro que son áreas en donde nosotros nos importa. Depender de lo que nosotros vayamos a querer. Yo espero de verdad que la poca información que logré transmitirles, porque realmente es poquísimo tiempo, 2 horas, pero es únicamente una embarradita de todo lo que ustedes tienen por aprender, pueden aprender, y ojalá y haya sembrado en ustedes una semillita de inquietud, al menos en alguno de los tantos temas que les van a involucrar de forma directa. Y puedan ustedes empezar a participar de forma directa buscando de ver de qué forma podemos lograr hacer la diferencia en estos temas. ¿Va? Estoy a sus órdenes, ahí estoy en mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Marisol Madero Plasencia, ese es mi Facebook personal. Ahí estoy para lo que necesiten y en la medida de lo posible que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto cuenten con ello. No les miento, a veces me tardo en contestar, pero siempre contesto. Entonces, igual y si los puedo apoyar con alguna duda, con muchísimo gusto para apoyarles. Y no me despido, yo acabo a la orden, de verdad que les agradezco mucho estuvieran aquí, porque algo que les dije hace rato, lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo. Entonces, cuando invertimos nuestro tiempo en darnos la oportunidad de escuchar a alguien más, yo estoy recibiendo un regalo muy valioso por su parte, que es su tiempo. Entonces, se los agradezco infinitamente. No me despido, quedo a la orden, a su disposición también, cualquier cosa en las que les pueda echar la mano, cuenten con ello. Les deseo que pasen una excelente noche.
Y pues que se vayan con 1000 dudas, váyanse con 1000 dudas, de verdad, les deseo que se vayan con 1001 dudas para que sigan aprendiendo de estos temas y de muchos otros más. Hay muchísimo por explorar. Les agradezco muchísimo sus comentarios, agradezco muchísimo sobre todo Iván que se le haya ocurrido este espacio de aprendizaje para ustedes. Y pues ahí estamos a la orden, de verdad, les deseo que pasen una excelente noche, tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y pues ahí estamos, ¿va? Iván, todos tuyos, pues quieres decirles algo, pues ahí están. Muy bien, Muchísimas muchísimas gracias, gracias, amigos. maestra. Eh, bueno, ya para finalizar esto, nuevamente agradecerles y bueno, eh, realmente la maestra me deja muchísimas dudas. Lo bonito también de organizar este tipo de cursos, de eventos, es que pues yo también aprendo, ¿no? La verdad es que cada evento que organizo siempre estoy bien atento para ver qué cosas nuevas hay por hacer y ya se dieron cuenta. Con esta charla de 2 horas se dan cuenta la gran cantidad de oportunidades que ustedes como criminólogos, como criminalistas, como abogados, como psicólogos tienen. En lo personal, yo les comparto, hace algunos meses nosotros desarrollamos un proyecto en Guadalajara con los niños de la casa hogar, ¿vale? Ya después les muestro bien el proyecto. Y pues bueno, realmente es un tema de prevención en su máxima expresión. Trabajar con niños, trabajar con justamente esas personitas que pues no tienen familia, que llegan ahí por situaciones de calle, violencia intrafamiliar, abandono, drogadicción, y trabajar con ellos de verdad que es muy gratificante porque tú llegas con ellos y lo primero que piensan es en ser narcotraficantes o en ser delincuentes y tú dices, wow, 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 a ver, hay algo aquí muy interesante que podemos hacer. Entonces, pues bueno, la maestra ya les dio aquí las bases de lo que viene siendo la prevención. Y bueno, igual no me queda más que agradecerles. Aquí les voy a explicar un poquito sobre el diplomado que justamente tenemos de prevención. Iniciamos el sábado 11 de abril, es de 5 a 9. En dado caso de que ustedes no puedan tomar la clase virtual, se les envía la grabación para que se pongan al corriente. Nuevamente aquí les pongo la constancia de acreditación. Pues bueno, cuál es el perfil de ingreso, el objetivo general del diplomado aquí está. Este diplomado, perdón, este documento, si quieren, igual pídenmelo por WhatsApp y yo con gusto se los paso. Aquí está el temario, quién va a ser el docente, en este caso el doctor Abel Saucedo, María Antonieta Castañeda, la maestra, eh, Mercedes Escudero también va a estar aquí presente, Rodolfo Basurto, Rodolfo Nava también, el maestro, y por supuesto Marisol Madero. Y pues bueno, ya para finalizar, eh, nuevamente aquí estamos a la orden y cuídense mucho, ¿vale? Cualquier cosita, me envían un WhatsApp y nuevamente si los que gusten su constancia y la grabación del evento, escríbanme. eh, y pues bueno, aquí le dejo en la barra de comentarios mi número de teléfono y sin más, que pasen excelente noche.